Bien, entonces comenzaremos esta clase. Yo, de hecho, voy a dejar activado el chat para que. Ahí sí. Ahí cualquier duda me escribe. Ya, viendo la segunda parte de esta primera materia, ya recordemos, ¿cierto? Que hemos visto lo que era población y muestra, y vamos a analizar ahora las variables estadísticas, ¿ya? Ahora, la variable estadística es lo que yo quiero estudiar, ¿ya? Es lo que yo quiero preguntar, ¿ya? Es lo que yo quiero obtener como respuesta, ¿ya? La variable estadística, ¿cierto? Dice acá que es una característica que varía entre los diferentes individuos o elementos de una población, como por ejemplo la edad, el color de pelo, el equipo de fútbol preferido, el tipo de música favorita, entre otras, ¿ya? Y las variables estadísticas se clasifican en dos grandes grupos, ¿ya? Tenemos las variables cualitativas, ¿ya? Que son aquellas que uno obtiene como respuesta una cualidad, ¿ya? Por ejemplo, color de pelo, equipo de fútbol favorito, estilo de música, ¿ya? Cuando nosotros obtenemos una respuesta que es una cualidad o una característica o una palabra, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de una variable cualitativa, ¿cierto? Porque es una cualidad. Bien, eso como lo primero. Ahora, también tenemos otro tipo de variable estadística que es la cuantitativa, ¿cierto? Que habla de cantidad. Bien, entonces, cuando yo quiero realizar una pregunta cuya respuesta es una cantidad, vamos a hablar de una variable cuantitativa. Por ejemplo, eh, la, la temperatura, ¿cierto? Que hay en mínima o máxima en Puerto Montt. La altura, ¿cierto? Que tenemos nosotros como estatura, ¿cierto? Eh, puede ser número de mascotas que uno tiene en la casa, eh, cantidad de piezas que tiene la casa, cantidad de hermanos. ¿Bien? Entonces, todo ese tipo de preguntas en donde la respuesta es un número, ¿ya? Vamos a decir que se trata de una variable cuantitativa, ¿ya? Porque la respuesta es un número, ¿bien? Ahora, dentro de estos dos tipos, o dos grandes tipos de variables, ¿cierto? Que es donde tenemos una respuesta en palabras o respuesta en número, vamos a tener además una subdivisión, ¿ya? ¿Esto qué es lo que significa? Significa que además de tener las cualidades, ¿cierto? Que son las cualitativas, estas cualitativas pueden ser nominales o pueden ser ordinales, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Las nominales significa que no tiene un orden, ¿ya? No hay un orden específico. Por ejemplo, el color preferido. ¿Ya? Acá hay algunos ejemplitos que aparecen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que, por ejemplo, el rojo va primero que el azul o va primero que el verde, ¿cierto? Uno no puede darle un orden, ¿cierto? A los colores. ¿Ya? Tampoco puedo, no sé, darle un orden no sé, al equipo de fútbol, a la comida favorita, ¿cierto? Porque no hay un orden específico, ¿ya? Tomando en consideración de que es una palabra la respuesta, ¿ya? En cambio, los ordinales sí tienen orden. Por ejemplo, la escolaridad. Decir que una persona llegó hasta enseñanza básica es más bajo que decir que llegó a enseñanza media o que llegó a enseñanza técnica o a enseñanza superior, ¿cierto? Ahí podemos observar que hay un orden, ¿ya? Lo mismo con respecto al nivel socioeconómico, decir un nivel socioeconómico bajo, medio, medio alto, alto, también conlleva, ¿cierto?, un orden jerárquico. ¿Ya? Entonces, por eso, nosotros dentro de las variables, nosotros tenemos que poder identificar cuando es, por ejemplo, una variable cualitativa nominal, ¿ya?, que no tiene orden, y una cualitativa ordinal, que sí tiene orden, ¿cierto? Igual en todo caso por el nombre ustedes como que la pueden sacar, ¿ya? Cualitativa, que es cualidad, nominal, que no tiene orden, y cualitativa ordinal es una que sí tiene orden, ¿ya?
Eh, a ver, ¿se les ocurre a ustedes alguna otra que pueda entrar dentro de las cualitativas como para ordenarla entre nominal y ordinal? Por ejemplo, alguna cualitativa nominal. ¿Podrían ustedes como averiguar alguna variable que sea cualitativa nominal, que no sean estas que están acá? ¿Podrían mencionar alguna variable o no? A ver. Mm, Eso ocurre raza de perro favorita. Ya, perfecto, súper. Raza de perro favorita, porque yo en general no puedo decir que una es primera y otra es segunda, ¿cierto? Súper bien. Raza de perro favorita. Ya, ¿y la cualitativa ordinal? ¿Qué podríamos tener ahí en cualitativa ordinal? Cualitativo ordinal. Cualidad que se ordena. ¿Cuál podríamos tener ahí? Ah, no, Perdón, no escuché bien. A ver, ¿cómo podría ser acá una cualidad ordinal? A ver. Bien, a ver, ¿qué te puedo ver como la cualitativa ordinal? A ver, nosotros cuando hicimos la autoevaluación, ¿cierto? Nosotros nos enfrentamos a, a un formulario de Google, ¿cierto? Donde habían preguntas en donde ustedes tenían que ir respondiendo mediante palabras, ¿cierto? O sea, su respuesta era nunca, casi siempre, siempre, ¿cierto? O a veces, casi siempre, siempre. Y si se fijan, esas respuestas tienen un orden, ¿cierto? O sea, del nunca al siempre, ¿cierto? Y cada una de esas preguntas puede ser considerada como una variable estadística, ¿ya? Una variable que en este caso es cualitativa ordinal, ¿ya? ¿Por qué? Porque lleva un orden. Si bien es cierto, no está en sí la respuesta como relacionada directamente con la variable, ¿ya? Simplemente acá está diciendo si es que se cumple o no se cumple, ¿ya? Se cumple nunca o se cumple siempre, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Podemos ver un orden, ¿ya? Eh, sí, era lo, como decía Leonardo, lo de la escolaridad, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿asistes a clase? ¿Asistencia a clase? Asistencia a clase. O sea, eh, nunca, a veces, siempre, ahí podemos generar, ¿cierto? Una respuesta en donde esta variable asistencia a clase puede ser denominada como una cualitativa ordinal, ¿sí? Entonces ahí nosotros sí podemos dar un orden, ya dependiendo de cómo nosotros estemos, dependiendo de las alternativas que uno les dé, ¿ya? Ahora, si nosotros colocamos sí o no, bueno, ahí ya no habría como un orden tan específico, ya tan marcado. Pero si colocamos nunca, casi nunca, a veces, siempre, ya sí le estamos dando un orden, ¿ya? Eso hay que como considerar, ¿bien? Ahora, por otro lado, las cuantitativas, ya que son las que las respuestas son números, también tienen una subdivisión, ¿ya? Vamos a tener las discretas y vamos a tener las continuas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las discretas? Las discretas son aquellas en donde nosotros obtenemos un número como respuesta y este número no es decimal. O sea, por ejemplo, número de hermanos. Yo no puedo tener medio hermano, o va, llamémoslo así, dos hermanos y medio, o tres hermanos un cuarto, ¿ya? O sea, no cabe la posibilidad de que la respuesta tenga un número decimal. O por ejemplo, la cantidad de sillas. O sea, yo no puedo tener dos sillas y media, ¿ya? Independiente que le falte una pata o le falten dos patas, ¿ya? O sea,
Cuando hablamos de objetos, en este caso no se pueden tratar como números decimales. ¿Ya? Y ese tipo de variables se va a llamar variable cuantitativa, ¿cierto? De cantidad, pero en este caso discreta. Bien, ahora, no así, por ejemplo, la variable cuantitativa continua, ¿ya? Porque como el nombre lo dice, es continuo. O sea, se puede tratar con decimales. Por ejemplo, la temperatura. Yo puedo decir que hay 7,6 grados, ¿ya? O hay 12,5 grados, ¿ya? O hay menos 1,3 grados, ¿ya? La altura. Yo puedo decir que mido 1,64 m, otro 1,57 m, otro 1,83, ¿cierto? Entonces, la estatura también es una variable cuantitativa continua. Ya, lo mismo con el peso. Yo puedo pesar tal vez 65 kilos y medio, o perfectamente puedo pesar 43,8 o 75,2, ¿cierto? Entonces, ahí sí nosotros podemos utilizar, ¿cierto? Una variable, en este caso, con respecto a un valor específico, ¿cierto? Y puede ser perfectamente decimal, ¿ya? Ahora, ¿qué otro ejemplo a ustedes se les ocurre en donde tengamos una variable cuantitativa y que sea, en este caso, discretas? Número de niñas y niños en un curso. Ya, perfecto. Número de estudiantes, ¿cierto? O número de niños y niñas en un solo curso. Ahí sí o sí tenemos que tener un número exacto. Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Y de las variables continuas? ¿De las cuantitativas continuas? ¿Cuál creen ustedes que podríamos sacar? ¿De las cuantitativas continuas? Marcas de lápices de los alumnos. Hmm. No sé. Es que ¿Cuál marcas sería? sí, porque marcas de lápices, uno siempre tiene que pensar en la respuesta. Si yo digo marcas de lápices, ¿qué respuesta voy a obtener ahí? Una palabra, ¿cierto? O un número. Un número. Un- ¿En marcas de lápices? Hablo de la marca que crea los lápices. Ah, marca que crea el lápiz. Un número. O tipo de lápiz, o ancho, ¿no? No sé. Me tinca que eso es como más como cualitativa, es como se marca el lápiz. A ver, variable continua. Variable continua, a ver, ¿cuál podría ser? Porcionar un kuchen. Porcionar un Kuchen. Pero ¿cómo se podría hacer la pregunta? Si yo quisiera hacer una encuesta para poder meter esa variable en una pregunta, a ver, ¿cómo podría ser? A ver, redactemos una pregunta. A ver, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, puede ser la nota que ustedes obtuvieron en la última prueba de matemáticas. Puede ser una variable cuantitativa continua. Sí, yo creo que sí. Sí, cierto, porque yo, si les pregunto, ¿qué nota obtuvieron en matemáticas en la última prueba? Ustedes las respuestas que van a ser números, ¿cierto? Y las notas por lo general siempre se dan con decimales. O sea, yo saqué un 6,3, yo saqué un 4,8, yo saqué un 5,0. Entonces siempre uno aquí obtiene respuestas con decimales. Entonces pensemos en ese caso. Si nosotros enumeramos respuestas con decimales, continuo.
respuestas sin decimales es discreto. Palabras ordenadas es ordinal y palabras sin orden es nominal. ¿Ya? Y eso es como en resumen lo que nosotros vamos a tratar como variables. Y nosotros tenemos que aprender a poder diferenciarlas y poder identificarlas. ¿Ya? Así que bajo ese aspecto, nosotros es que vamos a tener que ver y clasificar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera acá gustos musicales, ¿dónde yo clasificaría los gustos musicales? ¿O cómo lo clasificaría? Rock, pop, em, Pero tipo de variable. ¿En cuál de estas cuatro las dejaría? ah, cualitativas ordinales o nominales, no sé. Uno podría ordenar los gustos musicales, decir cuál es mejor o cuál es menor. Depende de la persona. Depende de la persona. Pero por lo general, ya cuando hace uno cuando hace una encuesta, ya por lo general uno cuando hace una encuesta, uno tiende, ¿cierto?, a dar un orden, pero en realidad cuando hablamos de gustos musicales, así como dice Magdalena, yo creo que va más como un orden nominal, ¿ya? Un orden, o sea, no va a haber un orden jerárquico, ¿cierto? No podemos decir que, por ejemplo, la música clásica va a ser mejor que la música moderna. Aunque realmente con el tiempo sí se vuelve mejor algo que otro. Claro, lo podemos ver en las listas de música, ¿cierto? Los Billboard, ¿cierto? En donde vamos a ir viendo que hay géneros de música que son más famosos que otros, ¿cierto? Y que son más escuchados. Pero eso va a ir, como usted decía, cambiando durante el tiempo. Ya no es como, por ejemplo, cuando hablamos de nivel socioeconómico. O sea, el nivel alto siempre va a ser, entre comillas, hablando de nivel socioeconómico superior a un nivel socioeconómico medio. ¿Ya? Entonces, siempre en ese caso como que va a haber un orden. ¿Ya? Pero en este caso, cuando hablamos de gustos musicales, como siempre es variable, vamos a hablar, ¿cierto?, de una cualitativa nominal. ¿Ya? Ahora, con respecto al tiempo, temperatura. ¿Qué va a ser temperatura? No, Luis, esto solamente vamos a trabajar. Lo que vamos a escribir es lo que viene después, con los ejercicios. Ya, ahora, tiempo, temperatura. Esto es una cuantitativa continua, ¿cierto? Porque las temperaturas son números decimales, ¿sí? Ahora, número de animales. ¿Qué podrá ser número de animales? A ver, ¿qué será? ¿Número de animales? Número de animales. Número de animales. Ahí el Luis se equivocó, porque nominal habla de una respuesta con palabras. Y acá estamos diciendo número de animales, entonces la respuesta va a ser un número. ¿Ya? Entonces ya o es discreta o es continua. ¿Ya? Y ahí la Magdalena, ¿cierto?, nos dice que es discreta, porque cuando hablamos de número de animales, estas respuestas son números enteros. Ya no vamos a tener decimales. Bien. Ahora, el resto, ¿va entendiendo más o menos lo que estamos haciendo, cierto? Más o menos. Ahí vayan diciéndome en el chat. O si alguien no entiende, tiene dudas. No, nada. Bueno, vayan hablándome ahí cualquier cosita, ¿ya? A ver, veamos la D. Color de ojos. ¿Qué tipo de variable le asignaría yo a color de ojos? Color de ojos. ¿Cuál sería? Nominal, Nominal, ¿cierto? Muy bien. Excelente. ¿Ya? ¿Y estatura? Bueno, estatura la habíamos visto ya ahora.
Sí, exactamente. Estatura sería una variable continua, ¿ya? Ahora, vamos ahora a la letra F. Número de amigos. ¿Qué será? Número de amigos. Número de amigos sería discreta, ¿cierto? Exactamente, porque nosotros tenemos que ir teniendo números que no sean decimales, ¿ya? Y en la G, sabor de helado. Sabor de helado. Sería en este caso nominal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no puedo ordenar los sabores. O sea, sí lo puedo ordenar, que serían las preferencias, pero yo en general no le puedo dar un orden lógico, ¿ya? Ahora, o orden jerárquico, ¿bien? Ahora, país de procedencia. País de procedencia. ¿Qué será país de procedencia? Sería, ¿cierto? Como dice Luis, nominal, ¿cierto? Porque tampoco está eh, este eh, orden, ¿cierto? Que podemos asignar de manera jerárquica. Masa corporal. ¿Qué creen ustedes que sería masa corporal? Continuo. Masa corporal sería continuo, ¿cierto? Porque masa se refiere al peso. Así que súper bien. Y por último, nota de una prueba. Bueno, lo acabamos de ver, ¿cierto? Como ejemplo. ¿Sí? En este caso también dijimos que era continuas, ¿cierto? Ya, ahora, si bien es cierto, nosotros podemos decir nominal, ordinal, discreta, continua, también es importante que le coloquemos nuestro apellido, ¿ya? O sea, este es el apellido, el nombre es cualitativo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que decir cualitativo nominal, cualitativo ordinal, ¿ya? O cuantitativo discreto o cuantitativo continuo, ¿ya? Para que más o menos lo tengan en consideración y no se vayan directamente a tirar el apellido sin el nombre, ¿ya? Para que así no se confundan, ¿bien? Ahora, luego de haber visto los tipos de variables y la diferencia entre muestra y población, nos vamos a ir a nuestros ejercicios, ¿ya? Que están en la página 100, ¿ya? Que es solamente una página, ¿ya? La cual nosotros vamos a analizar ahora nuevamente y vamos a ir preguntando, ¿cierto? Algún ejercicio que esté como más o menos difícil, rebuscado, como para poder ir revisándolo e ir analizándolo entre todos. Bien, entonces, primero en el ítem 1, nosotros tenemos que buscar una muestra, ¿ya? Que tendríamos que obtener de cada una de estas situaciones, ¿ya? Y obviamente ahí tenemos que fundamentar rapidito ahí qué es lo que nos podría dar, ¿ya? Entonces, en la A y la B, buscar una muestra, que sea obviamente ojalá representativo, para que así nosotros podamos realizar un buen análisis, ¿ya? Luego, nosotros acá en la número 2 vamos a tener la muestra, ¿ya? Y vamos a tener que determinar la población, ¿ya? Que conlleva esta muestra, ¿bien? Y acá, en la número 3, vamos a tener una situación de encuesta, ¿ya? En donde nosotros tenemos que ir respondiendo estas tres preguntas, Profesor, ¿sí? ¿qué página es? La página número 100. Gracias. Bueno, bien. Entonces, ¿con cuál le gustaría que partiéramos analizando? ¿Ya? Como para que vayamos ahí viendo, recordando la materia que vimos ayer, ¿cierto? Y avanzando con la de hoy. Bien, ¿alguna de las actividades que aparece acá? La 1A, por favor. Bueno, ya. Ok, veamos la 1A y después ustedes hacen solito la 1B. Bien, en la 1A, perdón, ahí sí.
nos pide que, dice, como dice, el enunciado lo habíamos leído recién, dice, evalúa qué muestra usarías en cada una de las siguientes situaciones. Y tenemos que es fundamental. Entonces, lo que yo quiero hacer es determinar la comida favorita o preferida de un colegio con 1800 estudiantes. ¿Ya? ¿Qué muestra yo podría obtener de acá para yo poder averiguar cuál es la comida preferida de 1800 estudiantes? ¿Ya? Ahora, partamos con la base de que yo no voy a poder preguntarles a los 1800 estudiantes cuál es su comida preferida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no voy a tener el tiempo, no voy a tener, tal vez no voy a tener la opción de poder preguntarle a todos, tal vez me va a faltar algún otro recurso, ¿cierto?, que no me permita poder llegar a realizar el cálculo, entre otras situaciones. Entonces, para ello yo voy a tener que idearme un plan para poder hacer esta encuesta a una menor cantidad de personas, ya no a las 1800, pero que las respuestas obtenidas por este grupito pequeño de personas, que se va a llamar muestra, sea representativo con lo que se prefiere en el colegio, ¿ya? Ahora, para eso tenemos que tomar una buena muestra representativa, ya no así como la que analizábamos nosotros el día de ayer, en donde veíamos que, por ejemplo, cuando nosotros escogíamos solamente un curso, nos daba que las respuestas no eran representativas, ¿cierto? Porque a veces las preferencias de un curso no es la misma preferencia de todo el colegio, ¿ya? Entonces, para poder determinar la comida preferida de un colegio con 1800 estudiantes, yo tal vez voy a considerar, bueno, que en este colegio, si son 1800 estudiantes, podríamos tener eh, 3 letras, más o menos, ya, curso de 3 letras, no, 4 letras, A, B, C, D. Entonces tenemos un primero A, B, C, D, un segundo A, B, C, D, un tercero A, B, C, D, sí, porque es el doble del de nosotros, porque el de nosotros tiene 900 y tenemos A y B. Y si tenemos 1800, significa que va a ser A, B, C, D, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para determinar la comida preferida de un colegio con 1800 estudiantes, yo les voy a consultar a, digámoslo, a 10 estudiantes por curso escogidos al azar, ¿ya? Ojo, es muy importante que cuando yo, de hecho, lo vamos a ver acá para poder ir, no, lo vamos a ver acá. A ver, es muy importante que yo, cuando tenga que considerar una muestra, todos los involucrados de esta muestra, ¿ya? En este caso van a ser los estudiantes, tengan la misma posibilidad de ser escogidos, ¿ya? Que estos 1800 estudiantes tengan la misma opción de que yo escoja al número 1, o que yo escoja el número 2, o que escoja al número 1800. Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá es decir que vamos a escoger al azar, ¿ya? Y ya con esto estoy diciendo que todos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Entonces, ¿qué voy a escoger al azar? Voy a escoger al azar 10 estudiantes de cada curso, ¿ya? ¿Por qué? Porque así también le doy la posibilidad de que los estudiantes del curso A tengan las mismas posibilidades del curso B y de las mismas posibilidades del curso C, ¿cierto? Porque no es hacer que yo al azar escoja 10 estudiantes y todos sean de cuarto medio. Y no le dé la posibilidad tal vez a los de segundo o a los de básica, ¿cierto? Entonces, no. Entonces, por esa razón yo voy a decir que voy a escoger al azar 10 estudiantes de cada curso y ya con eso voy a determinar una muestra y a estos 10 estudiantes yo les voy a preguntar cuál es su comida preferida,
¿ya? Y así, yo con estas respuestas voy a poder considerar que al colegio, ¿cierto?, que tiene 1.800 estudiantes, le gusta, no sé, una comida, ¿ya? Y que esa sea la preferida en general para el conjunto, ¿cierto?, al grupo colegio. Bien, ahora, lo mismo vamos a hacer acá, para determinar los 5 equipos de fútbol favoritos en una industria con 2.000 trabajadores, ¿ya? Vamos a coger una cantidad que sea, por lo general siempre no vamos a coger los 2.000, ¿ya? Sino que vamos a coger como un tercio o un cuarto, ¿cierto?, de los trabajadores. Y a ellos se les va a hacer la encuesta. Pero siempre es importante esto, que sea escogido al azar, ¿ya? Escoger al azar, ¿ya? O seleccionar al azar tantos trabajadores, ¿ya? Entonces, o de diferentes áreas, ¿ya? No sé, área de producción, área de personal, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir determinando cuál es cuál. Bien, ahora. En la número 2, ¿ya? Nos dice que analicemos una situación y determinemos cuál es la población por estudiar, ¿ya? O sea, lo que nos están dando acá son las muestras, ¿ya? Entonces yo acá tengo que determinar cuál era la población. Entonces, ¿cuál les gustaría que analicemos? ¿La A, la B o la C? Léanla ustedes, vean cuál creen ustedes que sería como la más compleja y pongámonos a analizar. La Ya. Bueno. A ver. La A dice, conocer la tendencia de la vestimenta de las mujeres mayores de 20 años. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a averiguar. ¿Ya? Y le voy a hacer la consulta a esa restricción, ¿cierto? Mujeres mayores de 20 años. Entonces, yo tengo que ahora buscar una población, ¿ya? Que yo quiero destacar, ¿ya? Y acá no hay algo geográfico, ¿ya? Si ustedes se fijan, no hay una consulta en base a a algo geográfico como uno podría tender a pensar. Eh, Tampoco hay como una cantidad de personas como para yo poder ampliar un poquito más, pero sí yo me puedo dar cuenta de que aquí la consulta va destinada a las mujeres mayores de 20 años. O sea, acá el estudio, ¿cierto? La muestra se centró únicamente en las mujeres mayores de 20 años. Por lo tanto, como la población es un conjunto mucho más grande que una muestra, yo puedo decir acá que la población, vamos a escribirlo aquí, yo puedo decir que la población es todas las mujeres de diferentes edades. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me están pidiendo averiguar una población, yo primero tengo que ver, bueno, en este caso, analizar la muestra, y la población siempre va a ser algo más grande aquí, ¿ya?
Si es algo geográfico, tal vez puede ser un poquito como más fácil. Por ejemplo, si yo quiero preguntar eh, la realidad de la contaminación en la ciudad de Puerto Montt, tal vez mi muestra va a ser la ciudad de Puerto Montt y tal vez la población van a ser todas las ciudades de Chile o todas las ciudades de la región de los lagos, ¿ya? Pero siempre tiene que ser algo más grande que lo que yo estoy estudiando, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, ver eh, la cantidad de población o la densidad de la población en Santiago, que sea mi muestra, o en una comuna de Santiago, la población tal vez van a ser todas las comunas de Santiago, ¿me entienden? Entonces siempre ser algo más grande. Entonces como acá la restricción estaba solamente hacia las mujeres mayores de 20 años, la población van a ser todas las mujeres de diferentes edades, o sea, menores de 20 y además mayores de 20. ¿Ya? Entonces sí, uno va dando como población algo más grande que lo que ya se está estudiando. Entonces, por ejemplo, acá en la B nos dice conocer el promedio de asistencia de los alumnos del séptimo básico del colegio. Entonces, ¿cuál podría ser ahí una población? El colegio completo, ¿cierto? Porque séptimo sería solamente una muestra. Bien, bien. Bueno, y ahí en la C también ustedes pueden ampliar algo más grande. ¿Ya? Ahora, analicemos un poquito ahora la 3, ya como para que más o menos vayan viendo. Ahora, ojo, bueno, antes de pasar acá, si se fijan acá, las respuestas, ya, son bastante subjetivas, ya. Todo va a depender de cómo uno mire, ¿cierto?, el problema, lo interprete y le dé una solución, ya. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que por lo general, cada uno de ustedes va a tener una respuesta distinta, ¿ya? O sea, no es como en otros ejercicios en donde si la respuesta no es menos 53, va a estar malo. No, esto va a significar que si ustedes dan una respuesta justificada, va a estar buena, independiente que no sea la misma que la de su compañero, o la misma que aparece acá, o la misma que esté en el solucionario. ¿Ya? Así que hay ojo con este tipo de preguntas que son bastante subjetivas y que pueden ir variando perfectamente una con otra y no por eso significa que va a estar mala. Bien. Ahora, bueno, no así acá, ¿cierto? Cuando ya como ya entramos como a los números, ahí ya como cambia un poquito la cosa. A ver, dice, resuelve y justifica tu respuesta. Dice que en un curso de 40 estudiantes se entrevistó solamente a 20 de ellos. O sea, ahí tenemos nuestra muestra en nuestra población. ¿Ya? Para conocer sus preferencias en la elección de mascotas. Los resultados de la encuesta aparecen organizados en la siguiente tabla. Tenemos mascotas preferidas. Perdón, ahí se comieron una S, ya debería decir mascotas. ¿Ya? Dice, mascotas preferidas. Mascotas tenemos entre perro, gato, canario, conejo y otros. ¿Ya? Y aquí tenemos la frecuencia absoluta, ¿ya? Donde podemos interpretar, por ejemplo, que 8 estudiantes prefieren perros, 6 estudiantes prefieren los gatos, 2 estudiantes prefieren los canarios, un estudiante prefiere los conejos y 3 estudiantes prefieren otro tipo de mascotas. ¿Ya? Entonces acá ustedes tienen que ir respondiendo, ¿cierto? ¿Cuál es la población y la muestra escogida? ¿Ya? Ahí con palabrita dice, la población fue ya tanto, 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 y la muestra escogida fue de tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Ahora, después nos pregunta, ¿cuál es la variable estadística? ¿Ya? ¿Cuál es la variable? ¿Ya? La variable es qué se quiere preguntar, sobre qué se quiere preguntar. Y los datos del estudio, en este caso, serían las alternativas. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las alternativas de esta pregunta? ¿Ya? Entonces, la variable es lo que se estudia, ¿ya? Y los datos son las respuestas que yo obtuve, ¿ya? Ahora, dice, si la muestra es representativa del estudio,
¿Qué mascota es la preferida por los estudiantes del curso? Y ustedes tienen que decir cuál es la mascota preferida por los estudiantes. ¿Bien? Eso. ¿Ya? Eso es más o menos lo que tienen que representar. ¿Ya? Ahora, no está en las preguntas, pero ¿de qué tipo es la variable estadística que nosotros vemos acá en esta tabla? Según lo que vimos anteriormente. A ver, ¿qué tipo de variable? ¿Discretas? Ah, Ya, primero, ¿es una variable cualitativa o cuantitativa? es discreta. Cualitativa. Perdón, ¿es? Cualitativa. Ya, es cualitativa, ¿cierto? Entonces, al ser cualitativa, voy a tener dos opciones. Nominal u ordinal. Entonces, la pregunta acá ¿es una cualitativa nominal o es una cualitativa ordinal? Cualitativa nominal. Ya, muy bien. Ahí la Magdalena también puso ahí por el chat. Cualitativa nominal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no le podemos dar un orden jerárquico al tipo de mascotas que yo voy a preferir, ¿ya? Y es más, de hecho dijo perro, gato, canario, conejo y otros, ¿cierto? Pues ahí fueron los datos, ¿cierto? Que obtuvo, ¿bien? Así que eso. Bien, así que ojo, no se confundan que porque acá hay numeritos, significa que esto va a ser, como dijeron en un comienzo, discreto, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos son los resultados, ¿ya? Acá nosotros estamos diciendo cuántas personas prefirieron gato, cuántas personas prefirieron canario, cuántas personas prefirieron perro, ¿ya? Pero no significa que la respuesta de ellos fue 8, 7, 6, 1, 3, no, ¿ya? Sino que solamente aquí estamos contando, ¿bien? Así que eso.